Hoy día 1 de mayo del año 2020, día viernes, viernes feriado, pero que estamos en feriado desde hace como 2 meses encerrados en cuarentena por el coronavirus. Ahora es una cuarentena un poquito más relajada, pero con cordones sanitarios que uno no sabe dónde están y que no sabe uno lo que le van a preguntar y si lo van a castigar o no. Bueno, así que seguimos en cuarentena. Me pregunta mi amigo, eh, hay que fotografiar aquello que uno ve, aquello que uno sabe, aquello que uno sueña o aquello que uno siente. Bueno, yo no creo que sean cosas separadas, porque para empezar uno es la misma persona, ¿cierto? Uno no está, como la pregunta viene en francés, diría en francés, uno no está cloisonné, uno no está, no tiene compartimentos, aunque sí, la psicología dice que uno tiene compartimentos, pero eh, estos compartimentos son compartimentos virtuales, no son compartimentos reales. Uno es un continuum. Entonces, y además uno no tiene mucho control sobre lo que ocurre en su vida. Uno no sabe lo que va a mirar dentro de un rato, pero lo va a ver y no está programado. Entonces, lo que uno ve, uno sabe tantas cosas que uno no sabe de dónde va a salir ese saber que va a hacerte pensar, voy a fotografiar esto, porque lo relaciono con algo de antes. Y también, por ejemplo, lo que uno sueña, que sabe uno lo que va a soñar. Yo sueño todas las noches cosas diferentes, aunque hay algunos patrones, ¿cierto? Mm, y lo que uno siente también como reacción al estímulo. Y de hecho, la visión, el ver, porque la fotografía y el ver están unidos, ¿cierto? Uno fotografía lo que ve, si no lo ve, no lo fotografía. Yo creo que lo interesante de reflexionar al respecto, antes de que me ataque el sol, es que el ver es algo especial. Más o menos los científicos han llegado a la conclusión que ya los que habían tomado LSD en los años 60 ya lo supieron inmediatamente, es que lo que vemos es una suerte de interfaz, no es la realidad. Y científicamente uno sabe que lo que uno ve no es la realidad. Para empezar, los colores que uno ve son los colores que no son absorbidos por esos objetos. Por lo tanto, es lo que esos objetos rechazan, no es lo que son. Entonces además uno ve las imágenes, las ve al revés y el cerebro se encarga de dar las vueltas para poder ver así. Ahora hay gente que ha andado de cabeza varios días, de repente se les da vuelta también el mundo y empiezan a ver al revés. Hay gente que se ha puesto una especie de estos visores de realidad virtual que le transforma todo lo que ve en negativo. Entonces están semanas mirando en negativo hasta que empiezan a ver un mundo negativo con propiedades positivas. En fin, el ver es una interfaz. Como en un computador uno no está tipeando como al comienzo de los computadores había que darle órdenes al computador y hablar en su propio lenguaje, había que conocer el lenguaje del computador. Hasta que se inventaron las ventanas, se inventaron los iconos, el ratón y arrastrar y soltar, etcétera. Y uno actúa sobre lo que está detrás sin saber exactamente lo que está detrás, sin saber programar, por ejemplo. Y la realidad es así, eso es lo que se entiende en ciencias hoy día. La realidad del ser humano es una interfaz y cada animal tiene su propia interfaz y probablemente cualquier pueblo tiene su propia interfaz. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, ver cómo los americanos son tan duchos, tan diestros en su propia cultura, en sus propios parámetros,
y son tan inútiles en entender a los demás. Es una incapacidad enorme en entender el punto de vista de los demás, pero muy, muy capaces en entenderse a sí mismos y ubicarse con toda la parafernalia, con toda la acumulación de cosas que hay en su propia cultura. Y como es la cultura dominante, por supuesto ellos sobresalen, puesto que estamos tratando de meternos en su cultura. Es como si todos los que no hablamos muy bien inglés nos ponemos a hablar con gente cuya lengua nativa es el inglés. Obviamente van a destacar y nosotros vamos a aparecer como niños de pecho o como balbuceantes. Entonces, esta interfaz yo creo que es muy importante para la fotografía. Volví a la fotografía. Es muy importante para la fotografía porque ¿qué es lo que hacemos en fotografía si no es que crear otras interfaces? O sea, la interfaz de la realidad está en nuestra mente. Y nosotros siempre hemos querido, el ser humano, quiero decir, ha querido materializar esa visión que tiene en la mente. Por eso es que ha grabado cosas, ha esculpido cosas, ha pintado cosas, y ha llegado a la fotografía, y ha sobrepasado la fotografía, y ha llegado al cine, y ha sobrepasado el cine, y ha llegado a la realidad virtual inmersiva. ¿Por qué todo esto? Porque siempre queremos materializar esa capacidad que tenemos de crear un mundo en nuestra mente, en nuestra conciencia. Entonces la fotografía es una interfaz materializada que nosotros creamos. Y es un acto creativo porque si bien la cámara habla el mismo lenguaje que nosotros, para ver la realidad tal como nosotros más o menos la vemos, tiene una serie de márgenes de maniobra para darle una interpretación al mismo tiempo, no solo una descripción de la realidad, sino una interpretación de la realidad. Ahora, en cuanto a que uno fotografía lo que ve, lo que sabe, lo que siente, lo que sueña, bueno, yo creo que todo eso está unido. En cada una de nuestras fotos hay un poquito de todo eso, con algunos pics, a lo mejor los porcentajes son diferentes. Lo que uno ve es, supongamos, por decir algo, 50%. Lo que uno sabe es 30%. Lo que uno siente es 10% y lo que uno sueña 10%, por decir algo. No creo que sean esas exactamente las proporciones, sino que es muy probable que sea lo que uno sabe, depende de quién además. Si es alguien que es muy mental, no va a fotografiar algo mientras no tenga en mente ya algo previo. Necesita tener algo previo, muy establecido, para siquiera dignarse a mirar lo que va a mirar. Y más todavía poner la cámara delante. Va a pasar al lado de miles de cosas que no responden a sus criterios. Y esos criterios son lo que sabe. Ahora, cuando sus criterios, que es lo que sabe, se alinean con lo que ve, y eso probablemente tiene una razón con lo que sueña, es decir, con su inconsciente, tiene una relación con su inconsciente porque es su inconsciente el que lo lleva a buscar cierto tipo de elementos en la realidad visual, digamos en lo visual, y no otros, porque solamente se fija, no sé, en escaleras, por ejemplo. Tal vez sueña con escaleras, tal vez le cuesta subir escaleras en los sueños. Entonces, la escalera quedó en su mente, tal vez de niño, como la imposibilidad o la dificultad de subir, supongamos, de estatus social. Estoy inventando una situación. Y eso es reiterativo en sus sueños, que le cuesta subir en sus sueños. Que le cuesta subir en sus sueños y cuando encuentra y tiene metido la cosa de la escalera en lo que sabe, pero lo tiene intelectualizado, no es claramente una escalera, sino es tal vez la dificultad de ascender socialmente, y se encuentra con una escalera, le llama la atención.
Entonces ahí vienen los sentidos. Va a decir, ah, esta escalera me gusta porque el mármol, porque la textura, porque la forma sinuosa, porque esto, porque lo otro, por su perfección, por la iluminación que tiene, etcétera, etcétera. O sea, ahí se conjugan todos los elementos. Yo creo que está todo junto en cada foto que uno hace y esa es la gracia. La gracia es que la fotografía nos ayuda a reunir las partes de nuestra conciencia en la creación de una interfaz material, porque la fotografía se puede materializar en una hoja de papel. Esa es mi reflexión al respecto y que nos va a ayudar seguramente a conversar un buen rato.